Muy buenas noches. En breve estamos iniciando ya con esta charla técnica virtual, armado de tijerales en el sistema constructivo en Seco Drywall. Así que en breves instantes estamos iniciando ya con esta charla técnica. Cada vez, ¿no? Sí, yo publico. No, además de que Bien, en breves instantes nos quedan unos 2 a 3 minutos para dar inicio ya a esta charla técnica virtual armado de tijerales dentro del sistema proceso constructivo en Seco Drywall. Así que en unos instantes agradecemos a los más de 100 personas conectadas en esta noche. Gracias a aquellos que también veo algunos estudiantes de nuestros talleres, sobre todo de Drywall, que están presentes, como también aquellos que se vienen pues uniendo a esta señal desde otras ciudades del Perú. Así que para poder enviar sus saludos pueden utilizar el chat para indicarnos desde qué ciudad se están conectando. Agradecemos a cada uno de ustedes su participación en esta charla virtual. No olviden seguirnos en el Facebook Sensico Extensión o en Sensico. Ya tenemos también a nuestro expositor de esta tarde. En un minuto estamos iniciando también ya con esta exposición. Bien, vamos a ver los saludos entonces. Agradecemos a aquellos que se conectan desde otras ciudades del Perú, al señor Boris Riquelme desde Trujillo, Huanchaco. Tenemos también a Carlos Serrano desde Bagua. También veo a alguien del Hospital de Apoyo de Bagua, también están conectados con nosotros. Tenemos desde Tingo María, cada uno de ellos, muy buenas noches. A los que están en Lima también, muchas gracias. Ana Riquelme desde San Borja. Tenemos ahí también algunas personas que están saludando desde la hermosa ciudad de Tingo María. Tenemos a Omonte White desde Lima, Ate. Tenemos personas desde Ica. En breve también vamos a enviarles también un formato para que registren sus datos para la constancia de participación. Bien, hay un invitado, Neville Rodríguez, desde la ciudad de Santiago de Chile. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Tenemos invitados desde Arequipa, también desde Ancash, Kelly. Muy buenas noches. Muy bien, siendo la hora ya vencida y también porque es importante iniciar con la asistencia de aquellos que han estado muy puntuales. A cada uno de ustedes, bienvenidos. El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción le da la más cordial bienvenida a esta charla técnica virtual armados de tijerales dentro del sistema proceso constructivo en Seco Drive. Está con nosotros ya el expositor David Rodríguez de la empresa CAM de Sangobay. Muy buena noche, David. Vamos a iniciar con tu saludo para también poder probar también tu micrófono. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Paul? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Casi ya buenas noches. No sé si se llega a escuchar bien y se llega Sí, a ver del otro lado. así es. Te escuchamos fuerte y claro y también tu PPT también está. Muy bien. Entonces, ya para iniciar ya con la exposición, vamos a solicitarle a cada uno de ustedes su participación. Pueden hacer las preguntas respectivas en nuestro chat y dentro de unos breves momentos vamos a estar enviando también el formato para registrar la asistencia
en la cual lo vamos a procesar con aquellos que permanezcan hasta el final de esta charla y poder otorgarles su constancia de participación. Muy bien, adelante entonces. Voy a dejarles con el expositor David Rodríguez. ¿Me confirman si es que se llega a ver? Porque tengo aquí exactamente el tema de la Sí, cámara. ya logramos ver el PPT de indica solución constructivas y tijerales. Ok, vamos aquí a modificar la cámara porque veo que está... La cámara sí está paralizada. A ver, vamos Bien, entonces seguimos enviando los saludos mientras estamos solucionando también un poquito ha paralizado ahí. Vemos que sí podemos ver la primera hoja del PPT. 410. Ya está apagado, ¿cierto? Mm, Vamos a activar lo que es la cámara. Uy. Muy bien. Mientras logramos nosotros también poder colocar también el PPT, como indicaba al inicio, no olvide también seguirnos en nuestro Facebook de Cencico Extensión, que es del Cencico de nuestra gerencia zonal Lima Callao, con nuestras sedes en San Borja, en Chorrillos y Los Olivos. Gracias a aquellos que se están conectando desde otras ciudades del Perú. Hemos saludado desde el norte del Perú, también desde la selva peruana, sur de nuestro país y también tenemos invitados desde Santiago de Chile. A cada uno de ustedes le damos un cordial saludo, un fuerte abrazo a la distancia. Nos indican también que tenemos representantes también del Instituto de las Fuerzas Armadas para conocer un poco más sobre la solución constructiva de los tijerales en el sistema constructivo en Seco Drywall. Muy bien. Bien, ya estamos, ahora sí. Ya estamos con la cámara totalmente ordenada. Nuevamente, agradecerles la participación a nuestros amigos de Cencico, a todas las personas que nos están escuchando del otro lado. Mi nombre es David Rodríguez, asesor técnico de producto de la empresa Sangoban. El día de hoy vamos a hablar sobre una solución constructiva que es un tanto, vamos a llamarlo así, tedioso por el tema de las pendientes o las lluvias según la zona bioclimática en la que se encuentra el país. Nosotros sabemos que aquí en Perú tenemos diferentes, tanto costa, sierra y selva, y cada una de ellas trabaja con diferentes pendientes. Entonces es bueno mencionar y conocer un poco más sobre parte de esta solución constructiva que es llamada tijerales. Muchas personas desarrollan tijerales con estructura metálica y en algunos casos con madera, como en gran parte de la selva, etcétera, ¿no? Pero también podemos llevarlo al proceso constructivo dentro del sistema Drywall con nuestros perfiles metálicos. Nosotros tenemos los perfiles tanto livianos, en espesor de 0,45 y en espesor de 0,90. Entonces, ¿qué podemos ahí recalcar? Y que la variación puede ser dependiendo las cargas o la transmisión de peso que vas a considerar en el tijeral. Entonces, habiendo dado la pequeña introducción, Paul, no sé si se me escucha bien, me confirma si del otro lado todo ok.
Bien, seguimos entonces. Vamos a dar inicio. En Saint-Gobain sabemos por experiencia que ingresar a un país es en Saint-Gobain sabemos Haciendo del mundo un mejor hogar. Ese es nuestro lema aquí en Saint-Gobain. ¿Y por qué haciendo del mundo un mejor hogar? Porque somos una empresa transnacional con más de 350 años de historia, con exactamente más de 950 plantas industriales. Aquí en Perú, las 3 unidades de negocio, 5 plantas a nivel nacional, 3 en Lima, en Puente Piedra, tenemos la planta de Weber, en Villa El Salvador, la planta de Z Aditivos y en Huachipa, la planta de Volcán. Una en la zona norte, que es en Trujillo, una planta de Weber, y en la zona sur, que viene a ser, pues, en Arequipa, la planta de Weber también, para atender las diferentes necesidades del mercado, ¿no? Pues tenemos la línea de drywall con el nombre de Volcán, la línea de Weber, Saint-Gobain, pues con los pegamentos blancos, flexibles, con los limpiadores, con las siliconas y también con selladores elastoméricos. Y para la construcción de albañilería moderna, reparaciones, tenemos también lo que son los aditivos. Aditivos que muchas veces trabajan dentro del concreto y que forman parte del proceso constructivo, tanto en columnas, en vigas, para evitar que a futuros pues aparezcan de repente corrosión o que por ahí el cemento presente grietas futuras, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos estas 3 unidades de negocio en Saint-Gobain, pero vamos a entrar ya netamente a la etapa de los tijerales. Cuando hablamos de tijerales, hablamos de la estructura que sostiene muchas veces tus proyectos. Nosotros tenemos el perfil volcometal, mencionaba hace un momento los espesores, y hay que ver exactamente las transmisiones de carga que vas a instalar en una vivienda, en una habitación, si es a un agua, si es a 2 aguas, si es que lleva canaleta, si es que lleva alero. Influye mucho el diseño de qué manera le vas a dar a tus tijerales. Entonces, muchas veces, cabe mencionar, hay que conocer qué perfiles metálicos son los que vas a utilizar. A veces pensamos de que los perfiles livianos son, pues, si bien es cierto, son los más económicos y terminan utilizándolos para tijerales. Cuando, sin embargo, los correctos y los idóneos serían, pues, los perfiles de 89 y riel de 90 en espesores de 0,45 o en espesores de 0,90. 0,90 para grandes luces mayores a 3 metros, hablamos de 4, 5, 6, 8, hasta 10, 12 metros, dándole un diseño, podría ser a un agua o a 2 aguas, dependiendo el tipo de diseños que vamos a realizar cierta cantidad de traslapes.
Nosotros recomendamos también en algunos casos, cuando se trata de azoteas o luces pequeñas, pues el parante de 64 en espesor de 0,90. ¿Para qué? Para construcciones en azoteas o vamos a llamarle así, construcciones livianas. ¿Por qué menciono esto? Porque en algunos casos, pues se llega a utilizar este tipo de perfil metálico. Perfil metálico que muchas veces es encontrado y utilizado en diferentes puntos de distribución. Entonces, ¿qué encontramos en común para poder desarrollar exactamente los tijerales? Primero, vamos a mencionar el espesor del acero y la longitud del metal que vas a utilizar. Cabe mencionar, pues, que el espesor puede variar y puede variar también la fijación. Fijación, como es en algunos casos, 0,90 va a utilizar tornillos o autorroscantes en punta broca. En algunos casos se utilizan pernos hexagonales. Entonces, en determinadas zonas podría trabajar diferente fijación. En algunos otros podría trabajar pernos de expansión o anclajes químicos para la unión de parantes y rieles dentro de la elaboración de los tijerales. Vamos a conocer y hablar también acerca de que las dimensiones de los parantes o el perfil tipo C muchas veces sabemos que tienen los 5 troqueles, los cuales nunca se deberían obstaculizar en el caso de las instalaciones. Vamos a conocer también el riel o en algunos casos la solera, que también nos puede ayudar para realizar algunos traslapes. Traslapes que en su gran mayoría van a utilizar retazos vamos a decirlo así, de 80 a 1 metro, dándole al eje exactamente 50 centímetros, o en algunos casos podría trabajar como mínimo entre 60 centímetros, dependiendo las luces y las cargas que vas a transmitir. ¿Por qué utilizar tijerales? La utilización de tijerales en la construcción de acero es mucho más rápido y sencillo, pues el desarrollo nos permite que a veces trabajemos en base a distanciamientos dependiendo la cobertura. En algunos casos puede trabajar en una distancia de a cada 1 metro entre tijeral y tijeral. En algunos otros puede trabajar, en el caso de parantes y rieles, podría trabajar a 1,20 m o 1,22 m como máximo, teniendo en cuenta las dimensiones de la cobertura. Si fuera un tubo estructural, ahí pues tendríamos que hacer un cálculo de cargas para saber exactamente que podría trabajar a 2 metros, 2,5 metros, y variaría el proceso constructivo de nuestro tijeral. Una de las razones por las que se utiliza frecuentemente es justamente para cubrir las grandes luces gracias a la longitud de los 3 metros. Muchas veces hablamos de que este tijeral, pues tanto en la parte frontal o en los tímpanos, puede trabajar tanto con verticales y también con diagonales, mientras que los interiores puede trabajar con cerchas en diagonal para tener una mejor distribución de las cargas. ¿De qué están compuestos los tijerales? Ya los mencioné hace un momento, pues tanto de parantes, retazos de parantes y rieles, distribuyéndole bien las cargas. ¿Por qué? Porque muchas veces terminamos teniendo grandes luces y no le ponen refuerzos en la parte central. Y ahí es donde empezamos a tener ese problema. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de tijerales. Entonces, muchas veces están compuestos por diferentes elementos. En algunos casos podrían tener retazos de platina, tanto de acero galvanizado, los cuales muchas veces vamos a necesitar refuerzos con el mismo parante y el mismo riel y armar viguetas, tanto en tipo H como como tubos cuadrados, instalando rieles
tanto en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, muchas veces encontramos este tipo de viguetas para que soporten el peso de los tijerales. Dentro de los tijerales, vamos a ver lo siguiente. Los componentes, aquí vamos a ver un diagrama de qué manera está llamado cada componente. Pues vamos a ver que en algunos casos es la brida superior, que viene a ser la diagonal. Luego encontramos la brida inferior, que viene también a ser conformada con un parante. Y luego encontramos, pues, también el arrioste o montante central, el que va a soportar el peso de la cumbrera. ¿Qué pasa con este tipo de arriostre? Que muchas veces hay cortes pequeños que le hacen en los extremos para que puedas fijar de manera correcta los 4 o 5 pernos o tornillos autorroscantes. Las diagonales en su gran mayoría va a depender de acuerdo a la pendiente que tienes. Cabe mencionar en zonas como la costa, la pendiente podría ser pues de 10 a 15% y en la parte de la sierra trabajan con pendientes de 25 a 30% y gran parte de la selva trabajan con un porcentaje de 30, 35 hasta 40%. Ahorita, por ejemplo, en gran parte de la zona norte, en las zonas donde está lloviendo, se ha notado y se ha podido notar el déficit en el armado de los tijerales, donde por las lluvias torrenciales, tanto en gran parte del norte, han tenido demasiados problemas por darle una pendiente no adecuada a los tijerales. Las lluvias han hecho de que en muchas coberturas, muchos techos se presenten tanto, vamos a decir, inundaciones, producto de que el distanciamiento muchas veces hace de que entre tijeral y tijeral, teniendo la cobertura, no le apliquen selladores para las juntas. ¿Y qué es lo que ha hecho? Que la lluvia ha filtrado y ha terminado pasando la parte de la cobertura. Una nota muy importante cabe mencionar dentro de los tijerales es que los parantes o montantes y diagonales se unen a las bridas. ¿Para qué? Para que entre el alma, estamos hablando de la zona más ancha del parante o montante, y pues estas puedan ser unidas. Para el armado de cada tijeral, pues vamos a tener en cuenta de que algunos cordones, tanto inferiores y superiores, pues se van a disponer entre ambos lados. Vamos a ver que en algunos casos va a ser necesario utilizar algún riel o solera para reforzar tanto el parte del tijeral, debido a que nosotros vamos a fijarlo y una vez que está fijado, el tijeral puede bailar en ambos sentidos, entonces le vamos a necesitar armar de repente algún refuerzo en L con un riel o con una solera. Los tipos de tijerales, ya muchos lo conocemos, son a 2 aguas, a 1 agua. Va a depender mucho de la luz que tú manejas para que consideres el tipo de pendientes que le vas a dar, ¿no? Entonces, podría trabajar a 1 agua, a 2 aguas. Entonces, nosotros siempre mencionamos el tipo de, de tijeral que le vamos a dar. Entonces, aquí muchas veces nos han preguntado en diferentes capacitaciones que hemos dictado, ¿cuál es el diseño más correcto para los tijerales? Entonces yo siempre menciono que va a depender mucho de la luz y va a depender mucho de qué tanto es el diseño del tijeral. Muchas veces es a 1 agua, muchas veces, como mencioné hace un momento, es que algunos vienen con canaleta, otros vienen con alero. Gran parte de la selva utiliza un alero de 50 hasta 80 centímetros debido a las lluvias torrenciales. En la sierra, por ejemplo, se ve mucho que utilizan el tema de las canaletas, tanto en los galpones, tanto como en los campamentos mineros, canaletas con pendientes o con profundidades de 40, 50 hasta 60 centímetros. Una de las recomendaciones que nosotros siempre mencionamos es que la estructura debe estar alineada y tiene que estar distribuida bien las cargas. En el caso del sistema drywall, si nosotros tuviéramos, vamos a mencionarlo así, la tabiquería
en base a 40 centímetros con 7 líneas o a cada 61 centímetros, pues la distribución de las cargas en las tijerales, procuremos que coincida la misma distribución de donde se apoya el tijeral. ¿Para qué? Para que estas cargas estén en el mismo sentido y no hagas que pues parte de la carga, de la cobertura, deforme o aparezcan fisuras a futuro en cuestiones pues de repente el cielo raso o de repente en parte de la tabiquería. El alma de estos parantes que componen la estructura, tanto en los techos, deben estar alineadas siempre. Siempre tienen que estar alineadas de forma vertical y deben apoyarse sobre el muro de forma correcta. Aquí, por ejemplo, observamos una recomendación, algo que hemos notado. Esta es una foto de una obra de un instalador, en la cual se nota que los parantes están a una distancia que es a 40 centímetros y los montantes, como pueden notar, o el parante en la parte superior de los tijerales, no coinciden. ¿Y por qué muchas veces sucede esto? Porque a veces se ahorran parantes o hacen el cálculo mal, terminan cobrando mucho más barato y terminan faltándole material. Entonces, nosotros siempre recomendamos que si trabajas en base a un distanciamiento, la transmisión de las cargas tienen que ser iguales. Y esto va a depender mucho de que cobres de la forma correcta, tanto para el tijeral como para la tabiquería. Dice, en los casos en los cuales la modulación, bueno, de la estructura, tanto de los techos, tiene que ver siempre de manera equidistante la transmisión de la carga. Muchas veces encontramos tijerales muy separados que terminan muchas veces exponiendo la vida de algunos instaladores cuando van a darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque un tijeral con una separación mayor a 1,20 m, una persona que pesa más de 70 kilos, 80, 90 kilos, jamás va a poder ponerse o apoyarse en la parte superior de la cobertura. ¿Por qué? Porque pues corres el riesgo de que caigas al precipicio, producto de que la separación de los tijerales supera el peso o la carga al momento de apoyarse. Aquí es lo que mencionaba hace un momento, los parantes de la pared, del muro, tienen que siempre coincidir con los tijerales. Muchas veces observamos que pasa este tipo de cosas. La forma correcta es que el tijeral tiene que estar anexado y amarrado de igual con las viguetas. Viguetas que muchas veces trabajan, pues, ya mencioné hace un momento, tanto con riel, con parantes, de forma correcta, o en algunos casos las viguetas tipo H, ¿no? Esta es una vigueta tipo tubo que trabaja sobre el dintel del riel superior, corrido tanto de forma lineal en los extremos. ¿Para qué? Para que pueda aguantar la carga de los tijerales. Y esto pues se apoya de forma directa y se anexa y se fija tanto al riel inferior de los tijerales. Aquí observamos de qué manera está conformado y cómo es que está reforzado. Tanto la brida superior o el parante o canal C y la brida inferior o canal C, como quieras llamarle. Igual el riel superior, o viene a ser el riel del muro, y vamos a encontrar que tienes un retazo de parante que va a ayudarte a rigidizar y a hacer de que el tijeral no se mueva hacia los extremos. En algunos casos utilizan parante, en algunos otros utilizan riel. Le haces un corte en L y puede apoyarse tanto en la parte superior. Entonces, de esa manera, como podemos notar, es como se instala parte de nuestros tijerales. Aquí observamos otras recomendaciones y el desglose y a detalle cómo es que trabaja el parante, cómo es que trabaja el parante de forma vertical, de forma diagonal, o el perfil C, que el retazo de parante como rigidizador. Vamos a ver que la cantidad de tornillos en su gran mayoría son de 4 a 5. Para el armado, tanto de tijerales y los traslapes, se gasta mayor cantidad de tornillos que en un tabique. Cabe mencionar, pues en un tabique podemos decir que por parante vas a encontrar entre 6 a 8 tornillos, mientras que en un tijeral podrías considerar entre 15 a 17 tornillos por punto de fijación. Entonces ahí es que tenemos una variación. Igual cuando tengo un alero.
en el lado derecho, observo que tenemos un alero con una prolongación, pues que en su gran mayoría recomendamos que sea mayor a 30 centímetros, de preferencia que sea de 50. ¿Qué pasa cuando tienes aleros de 30? Hay gente que le pone o le instala cortagoteros y termina muchas veces la lluvia cuando está muy pronunciada, cuando hay demasiada lluvia torrencial, termina dañando parte de la tabiquería o en algunos casos parte de la estructura metálica. ¿Por qué? Porque el agua va a caer muy cerca a la estructura metálica de los tabiques. O en algunos casos, si te toca muro de ladrillo, muchas veces termina dañándose la parte inferior y se empieza a llenar de hongo o se empieza a descascarar parte de la pared. Entonces, por eso, por este tipo de motivos es que recomendamos que la prolongación del alero sea mayor a 30 centímetros, de preferencia que sea de 50 en adelante. Y si puedo ponerle una canaleta, mucho mejor para evitar pues que tenga contacto de forma directa. Yo mencionaba hace un momento acerca de los refuerzos. Observamos aquí en el caso el detalle A y el detalle B. La vigueta tipo H, cómo está anexada con espalda, ambos parantes o montantes, un riel superior, en la parte de arriba, y un riel inferior. Esto va a estar fijado siempre al riel superior y observamos que lleva un ángulo en él como conexión, que ese ángulo podría ser un esquinero o podría ser una platina doblada en, vamos a decirlo así, con una medida tipo 45 grados. Igual va a pasar con el detalle B. Si se pueden dar cuenta en el detalle B, los dos montantes están apoyados sobre el dintel del riel superior y tiene un riel en la parte superior, igual que anexa y se forma una vigueta tipo cuadrado. Observamos en los detalles tanto C y D que pasa algo similar. La diferencia es que en este caso utilizan un retazo de parante o montante para darle mayor refuerzo en los extremos, donde tengamos alguna ventana, alguna puerta. Esto para que pueda aguantar las cargas adicionales. En cuestiones de que cuando tengo yo coberturas de gran peso, de grandes cargas, entonces tengo que distribuir de forma correcta. Entonces, de esta manera es como puedo notar que trabajan ambas viguetas, tipo H como el tipo tubo cuadrado. Tengan en cuenta pues que muchas veces este tipo de estructuras, eh, de preferencia, siempre es 89 con riel de 90. En algunas capacitaciones donde se ha dictado de manera presencial el desarrollo de tijerales, hemos desarrollado este tipo de viguetas siempre con parantes de 89 y 90. Si no es 0.45, 0.90. Siempre recuerda, bueno, en este caso las moladoras, que siempre vamos a ayudarnos a poder dar el desarrollo de ese tipo de viguetas. Aquí observamos unos anexos en los cuales se encuentra pues este tipo de instalaciones con los tijerales a un agua, a dos aguas y las viguetas de forma reticulada en diagonales. Esto es un módulo que desarrollamos nosotros en nuestra planta, es el módulo de Sumaguasi, es una vivienda bioclimática, en la cual se observa que, por ejemplo, están los tijerales apoyados en la parte superior con una vigueta y observamos una cruz de San Andrés. Esta es una luz pequeña de 3 metros y medio a 4 metros y medio. Entonces, no hemos tenido tanta complejidad con el desarrollo. ¿Por qué? Porque pues se ha anexado y se ha hecho la instalación tanto de parantes y rieles en este tipo de desarrollo de tijerales. El alero es mayor a 50 centímetros, tiene un alero de 65 centímetros y nos permite que el agua incluso caiga fuera de la losa para evitar que se empiece a debilitar. Aquí observamos que también sobre los tijerales, el distanciamiento es de cada 1 metro y que están amarrados con pernos hexagonales de 1,5 pulgadas y pues estos pernos tienen amarrado pues los omegas que están trabajando y uniendo
toda la carga y toda la distribución de los tijerales. Los omegas es importante mencionar que el distanciamiento de estos omegas tiene que ser igual que en el caso de la tabiquería o de los muros. Si en los muros tengo a cada 47 o a 61, pues mencionamos hace un momento que en los tijerales igual el distanciamiento. Y en los omegas, como que van a trabajar como correas, va a tener que ser igual la transmisión de la carga. El omega va a tener que tener el mismo distanciamiento a cada 40 centímetros con 7 líneas o a cada 61 centímetros. Entonces, de esta manera es como vemos el desarrollo correcto de nuestros tijerales. Anexado y amarrado y unido siempre con los omegas y a un distanciamiento no mayor exactamente de 1 metro. Aquí observamos otro módulo en el cual se ha instalado otra construcción. Esto está 100% estructura con parantes tanto de forma en diagonal, con verticales, con bridas en diagonales, etcétera. Entonces, ese tipo de tijerales ya son de grandes luces. Nosotros recomendamos siempre utilizar los tornillos punta broca para ese tipo de uniones cuando hay grandes luces y pues que el tipo de fijación que se va a utilizar lo estamos viendo en pantalla. La unión de los parantes y rieles puede trabajar con fosfatado como con zincado, con el tornillo en punta fina de 7x7 o el tornillo en punta broca como es el de 8x media. En cabeza Framer, si fuera punta broca de 7x7, o en algunos casos, si son luces grandes, con pernos hexagonal, lo que mencionaba yo hace un momento, de 1,5 pulgadas o de 1 pulgada. De 12x1 y con arandela de nylon para evitar que existan filtraciones en algún momento. Esto va a ayudar a poder desarrollar el tipo de tijeral de forma correcta, ya sea a 1 agua o a 2 aguas. Aquí observamos otros anexos en los cuales esta, por ejemplo, es una construcción en Cieneguilla, en la cual se realizó la construcción de un local comunal y se puede notar cómo es que se ha desarrollado y cómo se ha revestido con placas de fibrocemento y los tijerales trabajan en la parte superior con una ventilación. Todo tijeral, tanto del frontal como el posterior, siempre debe tener una ventilación. Recuerda que muchas veces tiene un cielo raso. Si el tijeral no tuviera esa ventilación, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que toda la condensación y el vapor ahí dentro de este tijeral entre el cielo raso y la cobertura va a ser de que las placas o las baldosas se terminen muchas veces dañando y llenando de moho o de hongo. Entonces nosotros siempre recomendamos dejarle dentro del diseño alguna ventilación en la cual pueda circular el aire por un lado y pueda salir por el otro y no tengamos problemas a futuro. Recuerden que una buena instalación y con un buen tijeral con una buena ventilación va a ayudarnos a que parte de nuestro sistema tenga mayor durabilidad. Vamos a ver, pues también nosotros comercializamos y vendemos parte de las coberturas. Tenemos techos termoacústicos de Volcán con el nombre de TV5 y TV6. Este tipo de techos puede trabajar con total normalidad, puede fijarse y tiene las grandes luces. Tiene una longitud de 6 metros, de 5 metros y van a trabajar con total rapidez en cualquiera de las coberturas. Vamos a ver aquí vamos a tener... Bien, hemos llegado al momento de las preguntas. No sé si me escucha del otro lado, Paul. Sí, así es. Agradecerte también a ti para poder nosotros presentar en estos momentos ya las preguntas de nuestro público. Así que agradecemos a todos aquellos que están conectados. Así que en breves instantes también vamos a estar colocando también la asistencia de esta noche. Muy bien, esta pregunta viene de Roberto Nieto. ¿Hasta cuántos metros de luz se puede considerar ejecutar los tijerales? La separación de tijerales, ¿cuánto se debe considerar?
De luz, exactamente, podría llegar hasta, tranquilamente, hasta 5 o 7 metros con el sistema constructivo de Drywall en cada agua. Entonces, podrías realizar traslapes, pero ya con perfilería de espesor de 0,90 y con pernos hexagonales de 12 por 1 pulgada, con su arandela de nylon. Esa sería la respuesta. Y bueno, siguiendo con la pregunta de él es, ¿un almacén o nave industrial se puede construir con este sistema o solo se utiliza para viviendas ligeras? Un almacén ya requiere de mayor cálculo porque hay mayor peso en parte de la cobertura. Incluso mientras más altura tengamos en cuestiones de los almacenes, va a pasar de que las mismas coberturas podrían dañarse o podrían incluso hasta volarse, producto de que las luces son mayores. Estamos hablando de que los grandes almacenes ya trabajan con tubo estructural de espesores mayores a 1,2, 1,5, ¿no? Muy bien. Y la separación de tijerales debe coincidir con el ancho de la cobertura. Por ejemplo, para la calamina galvanizada, el ancho útil es 0,75 metros. Entonces, la separación de tijerales debe ser de 0,75 metros. No, la separación como mínimo puede ser de 60 hasta máximo 1,20 m. Esto está en base a un cálculo de cargas en las cuales se determina, ya que nosotros le instalamos como correa los omegas. En algunos casos se utilizan parantes, en algunos otros casos se utilizan omegas. Entonces el omega va a estar distanciado a cada 60 o a cada 40,7, dependiendo del tipo de cobertura que vamos a instalar. Si fuera un techo como el que nosotros hemos presentado hace un momento, que es un TV5, un TV6, podría trabajar a cada 60 con total normalidad. Si la luz, por ejemplo, en una vivienda, imaginemos que quieres poner una cobertura de panel inyectado de poliuretano, como los TCA Pur, estos paneles que tienen mayor peso, pues en ese caso hablamos de que ya el omega tendría que cambiarse por una correa con otro perfil. Podría ya trabajar con un parante de espesor de 0,90 como el de 4. ¿Por qué? Por el peso de la cobertura. Justo la pregunta siguiente va en relación de lo que acaba de indicar sobre el parante. Christopher Prado pregunta, ¿cuánto es el traslape de los parantes cuando un tijeral sobrepasa los 5 metros? El traslape es como mínimo de 80 centímetros y como máximo de 1 metro, 1,20 m. El traslape para ese tipo de luces. En viviendas, en zonas, por ejemplo en azoteas, muchas veces vemos que el traslape lo hacen de 40, 50 centímetros y le dan al eje 25-25. Es manejable porque las luces no son tan grandes. O sea, normalmente siempre lo hacen a un agua, en un almacén pequeño o cosas como eso. Si fuera para un departamento, en ese caso, yo recomendaría que mínimo sea de 80 centímetros. Al eje 40-40 en ambos lados. Bien, qué importante ello. Ahora, esta pregunta tiene que ver con lo que de repente ustedes en su página web o de repente algún tipo de dato técnico nos puede ayudar. Esta pregunta dice, ¿tienen un PDF con los detalles técnicos que están exponiendo? Por ejemplo, en cuanto a las medidas, lo que has basado en cuanto a la distancia. ¿Eso lo tienen ustedes también dentro de alguna parte en su propia página o fuera de las exposiciones? No, lo que realizamos muchas veces es realizamos cálculos estructurales en base al el requerimiento y la luz que maneja. Nos basamos exactamente en cálculos del tipo de parante o montante que vamos a instalar, ¿no? Muchas veces la transmisión de carga de cada uno de estos perfiles puede variar por su propio peso. Entonces, hacemos el cálculo dependiendo la luz. Manejamos sí unos cuantos diseños, un cálculo, o sea, unos cuantos diseños que son normalmente a un agua, 2 aguas, pero son estandarizados, o sea, no, esto puede variar
porque menciono, la luz te cambia todo el distanciamiento. Muy agradecido. También aquí hay otra pregunta. Para cubrir el techo, ¿será mejor por temas de peso con TV5 o paneles de drywall? Con TV5 podría trabajar en zonas, por ejemplo, del norte, teniendo en cuenta de que entre cada cobertura siempre aplicarle un sellador elastomérico para evitar que existan filtraciones. Tanto esta cobertura, pues, va a trabajar con total normalidad, siempre y cuando, pues, la instalación sea con arandelas de nylon, con el perno hexagonal, para evitar sobre todo que aparezcan filtraciones de agua a futuro, ¿no? Excelente. José Francisco pregunta, ¿la lana de fibra de vidrio con el tiempo se desintegra y es perjudicial para la salud? Los aislantes de fibra de vidrio o aislantes minerales no es que se desintegran, el problema es que muchas veces están expuestos a la humedad o al agua y esto hace que al tener contacto con el agua, esto se empieza le empieza a salir un hongo. Entonces este hongo le quita propiedades tanto térmicas y acústicas al aislante. Muchas veces recomendamos que tú tienes el tijeral a un agua, dos aguas, y que debajo de este cielo raso tengamos una separación o que esté suspendido para que esta lana no trabaje de forma directa. Entonces, esto es lo que sucede muchas veces con los aislantes. eh, no es que se desintegran, sino que hay que instalarlos tanto de forma correcta y evitar que tengan contacto con el agua o con la humedad. Muchas veces la condensación se produce porque no ventilan el cielo raso. Entonces tú tienes a dos aguas, tienes el cielo raso, todo hermetizado, tapado, no ventilas, es lógico, la cobertura se va a calentar en una época de verano, de repente, donde hay zonas donde hay mucho calor, y al no haber ventilación, pues esa condensación va a hacer de que la lana absorba esa agua, ese vapor, esa humedad. Y ahí es donde empieza el deterioro. Entonces, esa sería la respuesta. En mi caso, también tengo estructuras de drywall en una parte de la construcción y vivo pues en una zona de lluvias. Quería preguntarte adicionalmente a ello, si ya se ha ingresado un poco de lluvia a esas zonas, ¿puedo destaparlo, el drywall, para poder de repente ventilar o mejorar o hacer algo con la parte de la fibra de vidrio? Sí, podrías destaparlo y ventilarlo, y no habría problema alguno. O sea, incluso podrías tú instalarle rejillas de repente en el cielo raso, estas tipo cuadradas, instalarle en los extremos para darle ventilación a tu cobertura o a tu cielo raso. Hay herramientas como el serrucho para drywall que hoy en día nos permiten hacerles cortes y normal, podrías hacerlo. Siempre y cuando la placa sea de yeso cartón, podrías hacerlo. Si fuera fibra cemento, habría que ver el tamaño y la dimensión de la rejilla que vas a instalar y utilizar una moladora con un disco para fibrocemento, ¿no? Gracias, por ese detalle importantísimo. ¿Con qué tipo y medida de pernos realizo la fijación de los rieles al concreto y a qué distancia se colocan? ¿Con qué tipo? ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? No ¿Con escuché qué bien. tipo y medidas de pernos realizo la fijación de los rieles al concreto? Ya, en este caso son con pernos de expansión. Los tipos tirafones, con perno de expansión. En cuestiones de concreto, vamos a llamarlo así, tipo, podría trabajar en algunos casos, la mayoría de drywalleros utiliza disparos de impacto. Este disparo es muchas veces lo más rápido que encuentras. Pero si tú quieres a largo plazo que esto trabaje y funcione y aguante buenas cargas, yo recomendaría pernos de expansión, los tipo espárragos, que le haces un hueco y vas golpeando y va abriendo y va sosteniendo mayor transmisión de carga, que muchas veces son llamados anclajes químicos. El espesor mínimo de un A techo ver, en drywall con estos tijerales, el espesor, ¿cuánto es lo mínimo que puedo yo tenerlo? Es una el, pregunta de uno de los invitados.
El espesor, pues, podría trabajar hasta máximo, pues, no voy a mencionar marcas, pero sí, encontramos de 0,45 máximo hasta 0,90, ¿no? En espesores de lata, ¿no? Existen varios, pero no tengo prohibido mencionar marcas. Entonces, pero ese es el espesor que te Bien, menciono, Paul. gracias. José Francisco vuelve a preguntar esta pregunta también es muy interesante. ¿Otro material que reemplace la fibra de vidrio en esos lugares? Mira, yo recomendaría, por seguridad y por confort, que instales un aislante que sea eh, ignífugo, que no propague el fuego ante cualquier riesgo a futuro. Porque yo te podría tranquilamente recomendar cualquier otro aislante, un sintético, por ejemplo, o uno que pueda ser inflamable, pero no es el correcto. Tenemos casos en los cuales, ejemplo, el cine del Arcomar se prendió por una baldosa con Tecnopor. Utopía se prendió por baldosas y que detrás de la baldosa había aislantes sintéticos, que era el Tecnopor, o poliéster en algunos casos. Entonces, por eso siempre trato de recomendar que busques su aislante o hagan el esfuerzo de instalar aislantes minerales o de fibra de vidrio. Tienes de lana de roca mineral, que muchas veces tiene arena, sílice, y tienes el otro de fibra de vidrio, que también tiene sílice y arena, y no propagan el fuego. No porque o sea, vamos a ser muy claros, no porque yo lo venda o porque sea la marca que nosotros comercializamos, sino por un tema de seguridad. Está comprobado de que los aislantes de fibra de vidrio, sea en mi marca o en cualquier otra, retardan el fuego, no se incendian de manera rápida. Entonces, eso es una gran ventaja en comparación muchas veces a los otros aislantes que utilizan en el mercado. Esa es la respuesta, amigo Paul. Bien, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. A ver, nos gustaría que el señor Gabo Steele nos diga qué es específicamente lo que usted considera que debería corregirse. Nosotros encantadísimo lo corregimos, ¿no? Para poder nosotros enseñar sobre sistema constructivo en Seco Drago. Si pudiera especificar sobre qué debemos tomar alguna precisión, va a ser importante poder escucharlo también por medio del chat. Por ahí Bien, creo que leí que preguntan cuántos años dura, algo así. sí, sí, así es. Bueno, el sistema constructivo como tal, mínimo, nosotros le hemos pronosticado, debido a las grandes construcciones que se vienen desarrollando hoy en día en el mercado y a nivel nacional, un mínimo de 30 años. Un mínimo de 30 años. O sea, lo que podría desarrollar de repente alguna imperfección respecto a los metales es que evites la corrosión. Yo te doy un ejemplo muy claro. Hay zonas donde hay mucha humedad. Aquí en Lima, por ejemplo, distritos cerca como Miraflores, Magdalena, San Miguel, San Isidro, donde la brisa marina muchas veces en invierno ataca y termina dañando y oxidando y haciendo, o en Lurín, sin ir tan lejos, termina dañando parte del acero galvanizado, el zincado que tiene estos metales. En su gran mayoría yo recomendaría que los protejan con alguna pintura epóxica o algún aditivo epóxico para darle mayor durabilidad en ese tipo de zonas. De ahí, en zonas donde no está cerca al mar, pues la durabilidad es muy amplia, y el vivo reflejo de ello está en que los centros comerciales y las universidades hoy en día se están expandiendo en base al drywall y en base a metales de acero galvanizado. Me decían hace poco a mí, ¿no? O sea, ¿por qué en un centro comercial sí dura y por qué en mi casa no dura? Y yo siempre respondía, porque usted, señora, utiliza una lata de 0,45 y que te cuesta 8 soles o 12 soles, mientras que en un centro comercial utilizan un parante que te cuesta 22 y es de 0,90. Entonces, ahí el detalle. De repente al exterior puedo trabajar con 0,90, hacer el esfuerzo.
y al interior con 0,45. ¿Por qué? Porque está bajo techo y trabaja como una división. Y eso muchas veces es un consejo que siempre doy para tipo de construcciones. En el Perú, todo el mundo lo hace con 0,45, hasta en fachadas. Entonces ahí es donde se pierde un poco la credibilidad, ¿no? Esa es la respuesta, amigo Paul. Gracias. Vamos a tener entonces ahora preguntas, si bien hemos respondido sobre los años que duran, vamos a ver ahora otras preguntas muy relacionadas con ello. ¿Hay fibra mineral que utilizan ustedes en este sistema constructivo? Porque hay una pregunta sobre tiempo de vida de fibra mineral. Creo que es la misma respuesta a lo que has dado anterior o Sí, es otro sí, sí, material. sí. Sí, es lo mismo, es la misma respuesta. Lo que pasa es que hay lana de vidrio y hay lana de roca mineral. Entonces, la lana de roca mineral nosotros la tenemos con el nombre de Aislan. Es una colchoneta de color verde que viene tipo como si fuera una baldosa, pero en espesores de 2 pulgadas. Y en cambio el otro es una colchoneta que tiene un largo de 12 metros y un ancho de 1,20. O sea, es eso, es lo mismo. Bien, hay como 3 personas que están solicitando esta pregunta. ¿Los perfiles metálicos, se le puede brindar alguna protección superficial adicional? ¿Pintado expósico o Sí, justo basta hace con un la capa de momento, protección? no, hace un momento mencionaba acerca de las pinturas epóxicas. O sea, te ayuda bastante al tema de retardar las sales, evitar que se oxide de manera rápida y darle mayor durabilidad, ¿no? O sea, eso es algo que siempre trato de recalcar. Las pinturas epóxicas, ¿no? Eso podría trabajar. Bien, tenemos otra pregunta más. ¿Por qué en otros países usan placas de 5 octavos por lo general en interiores? ¿Es por el clima? Sí, exacto, es por el factor climático. Es netamente por el factor climático. En otras zonas las temperaturas llegan a mucho son más bajas y en algunos otros países son más altas, ¿no? Entonces ahí influye mucho el clima. En Perú, por ejemplo, yo estuve la semana pasada por Cerro de Pasco y veías construcciones, el Hospital Daniel Alcides Carrión, que tiene 100% drywall, y trabaja con total normalidad. Bien, y tenemos 3 preguntas que los había dejado pasar, ¿sí? Eh, Hay una de ellas que de repente va a referirse en algún momento a algún contacto con ustedes sobre folleto de materiales entre vigas, rieles, tornillos que pudieran ustedes obtener y ofrecerles. El señor Gabo pregunta aquí, ¿cómo hace usted para evitar la contaminación del perfil cuando se corta el mismo? ¿Cómo hago? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Cómo hace usted para evitar la contaminación del perfil La contaminación del perfil. cuando se corta el mismo, ¿no? No, o sea, lo que pasa es que es un tanto complicado porque va a depender mucho, o sea, retazos siempre vas a tener. El Sí, evitar que contamine, que no contamines es un tanto tedioso porque ni bien tú hagas los cortes y lo del despiece, casi siempre ya. utilizan tijeras Uniones. de Ujú. aviador, hay uniones, hay retazos. Y es por eso que nosotros tratamos de mencionar de que dentro de los traslapes, el retazo del riel que se utiliza sea de mayor dimensión y no sea menor. ¿Por qué? Porque así evitas que donde cortaste o donde tengas el corte de fábrica, que está bañado en alucín, tengas el problema de alguna, del óxido y etcétera, ¿no? De ese tipo de cosas. Bien. Ahora unas preguntas en cuanto a la parte más técnica sobre los cálculos. Ujú. Eh, ¿Quién es el profesional que hace los cálculos para determinar los detalles técnicos, como cantidad de luz y espesor de perfilería? Normalmente lo debe de hacer un ingeniero civil especializado en 100% cálculo estructural. Tiene que ver ahí muchas veces el cálculo de flexión, tanto de los espesores, el gramaje que tiene, el metal y todo eso, ¿no? O sea, tiene que haber un cálculo en base a las luces que tú vas a instalar, ¿no?
puede haber una variación total, ¿no? O sea, muchas veces hay coberturas que trabajan con fibrocemento y el cálculo estuvo proyectado de repente, un ejemplo, a un TV5 o a una cobertura de plástico. Entonces, o a un policarbonato. Y de repente en el camino decides poner una cobertura de fibrocemento y te cambió totalmente la distribución de las cargas, ¿no? En su gran mayoría es un ingeniero civil que trabaja y está bien especializado en el tema de cálculo estructural. ¿Se utiliza algún software para calcular estas cargas? Sí, sí, en algunos casos utilizan software o en algunos otros casos lo hacen de forma manual, ¿no? Estos, como te menciono, va a depender mucho del calculista, ¿no? Bien, aquí vamos a ver algunas últimas preguntas que tenemos para esta noche. ¿Qué tipo de masillas hay en Volcán? ¿Qué tipo de masillas? Nosotros comercializamos dos tipos de masillas, en pasta, en diferentes presentaciones, es la que ya viene preparada, en balde de 27 kilos, en caja de 20, en bolsa de 5 kilos, y la otra que es la tipo, la masilla en polvo, que tiene un proceso de secado mucho más rápido debido a que tiene ciertos aditivos de aceleración de secado y se seca en un periodo de 60 a 90 minutos. Estos son los dos tipos de masillas. Depende mucho el proceso constructivo y la rapidez que tienes o que requiere para poder darle el acabado a la terminación de junta invisible. Muy bien, gracias. Antes de continuar las preguntas, he puesto ahí informe sanborja@censico.gov.pe para aquellos que deseen tener algún tipo de información adicional sobre los cursos que tenemos, tanto de manera presencial como de manera virtual. También el expositor está colocando sus datos para que ustedes puedan comunicarse con ellos, saber un poco más sobre los productos que tienen en Volcán y también las preguntas que puedan ustedes adicionar. He enviado también la asistencia para que puedan registrar su asistencia y si requieren el día de mañana, porque ahora ya no estamos en atención en la oficina de informes y matrículas y desean tener la información sobre los cursos que tenemos, les he dejado 2 WhatsApp también para que ustedes puedan verificar. Bien, a esta pregunta es reiterativa de lo que nos está pidiendo que por favor la hagamos. ¿A cada cuánto tiempo, perdón, van los clavos de impacto para la fijación de rieles? En el caso de los rieles inferiores, recomendamos un distanciamiento de cada 35 a 40 centímetros en zigzag. Siempre recomendamos como mínimo de 35 a 40 centímetros, siempre en zigzag. Nunca tan cercano porque muchas veces terminas el impacto del fulminante, sea marrón o verde, termina debilitando parte del concreto. Entonces, hay gente que quiere disparar a cada 10, 15 centímetros cuando el impacto debilita en ese distanciamiento, ¿no? Entonces, recomendamos como mínimo 35, máximo 40, 45 centímetros. Siempre en zigzag. Zigzag. Ok, gracias. Sobre las normas en el Perú, ¿hay normas para hacer el trabajo en seco constructivo, en drywall, como también en el steel frame? No, todavía estamos en desarrollo y luchando en el día a día para que poco a poco se vaya formando una norma técnica del sistema constructivo en seco, pero nosotros nos apoyamos en la norma técnica chilena, ya que Volcán, antes de pertenecer al grupo Saint-Gobain, pues nos apoyamos mucho en la matriz chilena que también existe en Santiago. Entonces nos basamos en esta norma técnica en la cual pues tratamos de que a la par esté homologado con INACAL aquí en Perú para determinadas soluciones constructivas, ¿no? Ok, excelente. Qué bueno. Bien, y para poder culminar, aquí tenemos tablas para saber la comprensión de los perfiles más pesados. En sí,
Existen tablas en el mercado, pero depende mucho el tipo de perfil que vas a utilizar. Entonces, en internet encuentras muchas veces tablas, pero depende del gramaje del acero que trabajas. Muchas veces eh, trabaja con diferentes espesores, ya de manera estructural. Mayores a 0,90, a 1,2, a 1,5. Muchas veces puedes construir escaleras, ya trabajas con moladoras. Ahí ya deja de tener la misma metodología que el sistema tradicional de drywall. ¿Por qué? Porque ya trabajas con otro tipo de pernos, trabajas con otro tipo de herramientas. Ya no es la tijerita o la moladora, tanto así, sino que ya es más discos de corte, etcétera, ¿no? O sea, cosas como eso. ¿Hay alguna situación que le ha tocado de repente a alguien en la cual indica sobre las placas de Volcán? Indica él si es que tiene alguna facilidad para deshacerse o tiene alguna situación que haya presentado de que en su caso de repente no habría sido muy favorable, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes normalizan o presentan sus placas? ¿Cómo es la situación de la distribución? ¿No? Porque Lo es que pasa es que Ujú. nosotros tratamos siempre de hacerle seguimiento a parte de las placas del sistema constructivo, tanto las Volcanita y en yeso cartón, tanto el estándar como la RH o la RF que comercializamos, tratamos de que en todos los puntos de distribución estén correctamente almacenadas. El detalle pasa porque se escapa de nuestras manos a veces en el transporte. Un ejemplo, tú vas a un distribuidor y encuentras que de repente el que va a comprar traslada sus placas en una mototaxi o traslada en un Tico o en un Station Wagon y muchas veces terminan golpeando las placas o a veces por almacenamientos o en zonas donde hay mucha humedad las dejan a la intemperie y sucede que pasa pues que la placa en la esquina se desmorona por producto de la humedad o la absorción de que se encuentra a la intemperie, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, no tenemos problema alguno con las mismas placas de las cuales las personas agarran y mencionan, trabajan hoy en día en centros comerciales y en proyectos grandes. Y funciona, y están ahí. Incluso la misma persona que va y te dice eso, va y el fin de semana se sienta a tomar un café o a comer algo ahí con la familia y la placa está trabajando. Entonces, muchas veces pasa ello, ¿no? Que a veces se escapa de nuestras manos ya el tema del transporte y el almacenamiento. Tratamos siempre de hacerle seguimiento de nuestra planta, le tomamos 7 fotos al tráiler, cómo sale y cómo está apilado incluso. Ujú. Y a veces en el mismo distribuidor, un ejemplo, nosotros en un pallet de 60 unidades o 70 unidades, están distribuidos tacos a cada 40 centímetros. Pero vas al punto de distribución y encuentras que le ponen 3 o 4 tacos a cada 80 o a cada 1 metro. Entonces, la media tonelada que hay en peso ahí en esa placa, en ese pallet, hace de que las placas de abajo muchas veces terminen quiñándose, golpeando, producto de que la mala distribución de las cargas, ¿no? Entonces, hay pequeños detalles que se escapan ya de nuestras manos, producto de los almacenamientos, ¿no? Y parte de la distribución. Ahora, si en el caso de Isait le ha tocado una situación, pues puede comunicarse con el asesor técnico de Sí, ahí está mi Volcán. número Sí, ahí está el normal. número. También, por favor, informen si es que hay alguien, porque también podría ser, y nos ha ocurrido también aquí, ¿no? A veces tratan de distribuir algo y de repente no es realmente de esa marca o de esa empresa. A veces colocan en algún momento. Y si ocurre una situación así, bueno, de todas maneras tenemos ahí los teléfonos para poder comunicar y saber también y poder reorientar algún tipo de observaciones que puedan tener. Nos Claro, gustaría incluso, comunicarnos también en algún momento con el señor Gabo Steele para saber, porque de repente ha habido una parte de la exposición que de repente él lo está entendiendo de otra forma y para poder explicar, ¿no? Lo que hoy día hemos visto son los tijerales del sistema constructivo en seco drywall, tanto nosotros como Sensico, que somos una entidad del Ministerio de Vivienda. Igualmente siempre coordinamos con INACAL
pues nosotros desarrollamos las actividades en base a aquello que hasta el momento lo tenemos como parte de la normativa. Si bien cada empresa, y puede ocurrir también con Volcán, ellos basan sus normas en base a su experiencia también de sus productos que ellos tienen colocados en otros lugares. Pero si usted desea de todas maneras comunicarse con nosotros o con la empresa, ahí están también los teléfonos, están los correos para que pueda informar y poder conocer, porque también importante es si es que hay alguien que ha recibido alguna información adicional. Tenemos uno de nuestros docentes que pues ha viajado a España, ¿no? Y nos ha traído mucha información de situaciones que ahorita lo estamos usando, pero que ya en España han entrado en una etapa diferente de mejoramiento sobre los procesos mismos. Entonces vamos a aprender de esa experiencia también. Y si en el caso de uno de nuestros participantes, como el señor Gabo también, si tiene experiencias nuevas, pues nos gustaría conocerla y poder comunicarnos con él también. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Sí, así es. Y bueno, agradecerles también a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy. Y a nuestro expositor David Rodríguez de la empresa Volcán, a cada uno de ustedes que se han estado conectando. Tenemos más de 235 personas y tienen los canales de comunicación con nosotros. En 5 días hábiles estaremos nosotros también enviándoles un correo con los procesos de descarga de la constancia. Muchísimas gracias. Sí, vamos a tratar de comunicarnos también con usted. Muchas gracias a todos. Listo, Cuídese. que tengan muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches.